entonces a comenzar hoy a hablar sobre el poder de dar. Es bien interesante que estemos comenzando a esta hora. Está planteado para hace casi 3 horas. Y precisamente en la vida siempre las situaciones nos llevan a probar aquello en lo cual nosotros creemos o no creemos, o aquello en lo cual de verdad nuestro corazón está enfocado a hacer. Cuando yo aprendí a conocer sobre este tema del poder de dar, una de las frases que aprendí es que uno debe dar hasta que duela. Y de eso vamos a estar conversando en el día de hoy. Y precisamente de eso se trata. Hacerlo no cuando nos sobra, hacerlo no cuando es fácil, sino entender que dar es una forma de vida, es un estilo de vida. Y deberíamos dar, y dar, y dar, y dar hasta que duela. Entonces, entender también que el dar es un poder. Un poder porque no todos están en la condición de dar. Solo aquellos que deciden aprender a dar son los que dan. Muchas veces la gente no entiende que recibes lo que das. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida, buena o mala, tiene alguna condición, obedece a aquello que nosotros damos. Entonces, quiero ampliar un poco el concepto de dar. Es muy amplio y vamos a ver muchas de las formas de dar, no todas, porque no puedo pretender hablar de todas. Pero entendamos que cuando yo me levanto en la mañana, mi estado de ánimo es lo que yo estoy dando. Cómo me siento es lo que yo estoy dando. Una sonrisa en la mañana es lo que estoy dando. Un pensamiento hermoso yo estoy dando. Entonces es clave, es indispensable que nosotros entendamos que dar es todo lo que nosotros somos. Constantemente estamos dando. ¿Qué estamos dando? ¿Bien o estamos dando mal? ¿Qué estoy hablando mal de todo el mundo o hablando bien de todo el mundo? ¿Qué estoy pensando bien de todo o pensando mal de todo? ¿Le estoy sonriendo a todos y a la vida o no estoy sonriendo? Entonces, ¿qué estoy dando? Se ha enseñado, o hemos enseñado cuando hemos hablado del poder del pensamiento, que nuestro cerebro es una antena transmisora y receptora. ¿Qué significa? Que constantemente estamos emitiendo como una señal de radio. Esa emisión es dar. ¿Qué estoy dando? O sea, una forma de entender lo que estoy dando también es lo que estoy recibiendo, porque recibes lo que das. Y eso siempre es así. Cuando las personas dicen, incluso hay memes en internet que explican o nos hablan del hecho de que no siempre recibes lo que das. Mentira, siempre recibes lo que das. Lo que pasa es que a veces pensamos varias cosas equivocadas sobre el dar. El dar no es una línea, no es lineal. No significa que yo doy algo y me van a dar algo en una línea recta. No es una línea recta. Realmente es muy variante, tiene forma de árbol, diríamos. Los grandes filósofos, los antiguos filósofos, hablaban del árbol de la vida. Filósofos de todas las líneas teológicas, incluso cristianas, islámicas, hinduistas, siempre han hablado del árbol de la vida, del árbol cuya raíz está en el cielo y ramas en la tierra. Y es importante entender que el dar no es una línea recta. Entonces la gente dice, yo di y no recibí, porque está esperando recibir lo que dio, o está esperando recibir de quien le dio. Y eso tampoco funciona así. Pero lo que recibimos es lo que estamos dando. Y eso es importante que no lo olvidemos, anótenlo. Recibes lo que das. Entonces no es lo que tú piensas que estás dando, lo que estás recibiendo de la vida es lo que te va a mostrar lo que tú le estás dando a la vida. Así que seamos muy cuidadosos con eso. Recibimos lo que damos. Nunca está de más recordar la frase de Mahatma Gandhi, que más que una frase es casi un poema de Mahatma Gandhi, que dice que la gente es amable
si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo soy feliz, que la gente es enojona si yo siempre estoy enojado, que las personas son agradecidas si yo doy las gracias. Mahatma Gandhi. Él lo resume en una frase muy sencilla. Entonces dar no es solo el hecho de dar una limosna, no es solo el hecho de ayudar a alguien, que sí lo es, sino que es todo lo que yo hago en el día, todo lo que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto es dar. La pregunta es, ¿qué estoy dando? Vamos a pensarlo un poco. Entonces fíjense, hay otro punto clave del tema de dar. Dar y recibir son una misma energía, como el yin y el yang. Dar y recibir. Hace algunos años, cuando yo no entendía completamente este concepto, yo aprendí algo que fue muy fuerte, muy radical. Lo leí hace años en un libro de Agni Yoga, que decía que cuando tú no recibías, era una forma de avaricia. Que cuando tú no recibías, era una forma de egoísmo. Es decir, que aquellas personas que dicen, no, yo no quiero que tú me des nada, yo no acepto retribución por lo que te di, yo no acepto que me regales nada, yo no necesito, yo no lo acepto, esa es una forma de egoísmo. Entonces, yo no lo entendía, ya va, pero ¿cómo me van a decir si cómo le voy a aceptar yo a una persona que yo sé que es pobre? ¿Cómo le voy a aceptar yo que me dé a mí, por ejemplo, algo que le costó tanto sacrificio? Bueno, no aceptárselo es una forma de egoísmo. Y no solamente una forma de egoísmo, implica que no hemos aprendido a dar. Solo el que sabe recibir, sabe dar. Entonces, a partir de ahora entendamos que dar es una forma de recibir también. Entonces, si tú regalas, donas, haces actividades y todo lo demás, pero no sabes recibir, entonces tampoco has aprendido a dar. Eso es clave. Y eso es importantísimo incluso cuando se hacen obras benéficas, porque cuando tú vas a un sitio de gente pobre, gente que tiene muchas necesidades, ellos tienden a ser hospitalarios y buenos. Tú tienes que recibirles lo que te den, porque no hacerlo es algo horrible, algo que puede resultar catastrófico para la psiquis de aquellos a los que decimos queremos ayudar. Entonces debemos estar abiertos siempre a recibir, porque dar y recibir es una misma cosa. Aprendamos a recibir. Yo les confieso, yo no sabía recibir. Yo me estoy entrenando en recibir para ser un perfecto dador. Entonces todos estamos en la forja. Así que aprendamos a dar y a entender que dar también es saber recibir. Y es recibir enseñanza, recibir de todo en la vida, recibir un consejo, recibir una sonrisa, recibir tantas cosas, porque si no sabemos recibir, no sabemos dar. Hay una falsa creencia muy divulgada en mi ciudad, Maracaibo, y me di cuenta recientemente investigando que es muy general, que es un dicho que dice: el que da lo que tiene, a pedir se queda. No hay peor dicho que ese. No hay mentira más grande que esa. Puedo decir que ese dicho es parte de los males del mundo. Los invito en YouTube a que visiten mi charla, Nuestras ideas sobre el mal, donde hablamos de los males del mundo, donde el egoísmo ocupa un lugar importante. Y cuando yo siento miedo, también tenemos otra charla sobre el miedo, a dar porque me voy a quedar sin nada, porque queda lo que tiene que pedir se queda, es donde empieza realmente el problema de la escasez y de la abundancia. Precisamente el principio de abundancia es dar. Dar y dar. Y dar. Y dar sin esperar nada a cambio. Ese es el principio de dar. Ese es el principio real de abundancia.
El que da lo que tiene, no se queda a pedir. El que da lo que tiene, recibe. No solo lo que dio, sino 10 veces más lo que dio. Entonces el dicho es falso. El dicho es falso. Yo regalo enseñanza. Y a mí me regalan enseñanza. A mí me regalan libros, entradas a seminarios, me envían videos de toda clase. A mí la información nunca se me es negada. Siempre llega a mí. Desde la que es gratuita hasta la que es cobrada. Muchas veces me la regalan. Y yo a veces ni la tengo que pedir. O solo pienso, quisiera algo. Y eso llega. Y llega porque es que yo doy. Y no estoy esperando, doy para que me den. Doy porque doy. Y eso es importante que entendamos. El que da lo que tiene no se queda a pedir. Es más, el que da lo que tiene nunca a pedir queda. Porque siempre va a tener todo lo que necesita. A menos de que crea en eso. De que el que da lo que tiene a pedir se queda. Eso es un lamentable dicho. Por eso recordamos la cita de Hechos de los Apóstoles, que hay más dicha en dar que recibir. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Porque debemos entender y hacernos una pregunta. ¿Quién recibe más? ¿El que da o el que recibe? La realidad es que si tuviese que definir quién se beneficia más el que está dando que el que recibe. Entonces acostúmbrense a entender que cuando yo estoy dando, no solamente eso, debo dar las gracias porque yo pude estar en la posición de dar. Entonces demos siempre las gracias cada vez que podamos dar. Y no esperemos que nos den las gracias ni que nos agradezcan. Demos nosotros las gracias porque estamos en la posición de dar. Y eso es importante entender. Nosotros debemos dar las gracias cada vez que damos. Y dar desde la abundancia y no desde la necesidad. ¿Qué es dar desde la abundancia? Dar desde la abundancia es dar desapegadamente. Es dar. Uno de los grandes problemas de los acumuladores es la gente que siempre está pensando que no va a dar algo que tiene en su casa, algo material, porque lo puede necesitar en el futuro. Eso es escasez. Eso es un pensamiento de escasez. Por el contrario, cuando tú tengas algo que no lo necesites, regálalo al que lo necesita. Dáselo al que lo necesita. Dáselo. Porque precisamente eso se trata. Si todos nos despegáramos de aquello que no estamos usando, este mundo estaría mejor. Y lo mejor es que a veces guardamos cosas por años y cuando las necesitamos no sirven. Porque las cosas sin uso se dañan. Entonces te hago la pregunta, ¿estás dando desde la necesidad o desde la escasez? Porque si lo estás dando sin ganas de darlo, si lo estás dando pensando que te estás quedando de algo, lo estás dando de la escasez también. Desde la abundancia no, dalo, que eso vuelve. No hay que pensarlo, eso vuelve. Entonces no des desde la escasez, da de la abundancia y siempre da las gracias. Siempre por la maravilla de que la vida te colocó en el lugar de tener a quien darle y no en el de necesitar algo. Entonces vamos a recapacitar ese punto. Entonces hay un punto importante, ¿no? Y es que debemos dejar de esperar. Debemos dejar de esperar. Siéntete dispuesto y disponible a brindar tu apoyo a través de una palabra, de un gesto, de un detalle, de una acción generosa y desinteresada, dirigida a suavizar la vida y el momento de otra persona. No esperes recibir algo a cambio, ni siquiera el agradecimiento. Deja de esperar. Yo recuerdo siempre una cita de un libro llamado Bhagavad Gita, les recomiendo su lectura a quienes le llaman la atención a este tipo de literatura, donde precisamente en ese libro se enseña a no esperar el fruto de la acción. No esperes el fruto de la acción. Eso hace que nosotros tengamos una vida mejor, más alegre, que podamos
ser felices. Fíjense lo siguiente, otra forma de dar, otra cosa que te invito es que te animes a contribuir en proyectos, a siempre estar allí. Veas algo que te guste, un área donde te gustaría a ti poder ser parte y ser parte de un proyecto de vida, un proyecto de dar, un proyecto de servicio, un proyecto donde puedes beneficiar a muchos. Es clave que lo puedas hacer, ¿no? Y aprenderte a participar y sumar y no estarte preguntando nunca en qué dio uno, qué dio el otro, porque a veces cuando me ha tocado trabajar en equipos de trabajo para dar, para ayudar, para dar una conferencia, para enseñar a alguien, hasta para ayudar a gente pobre dándole alimento o ayuda de alguna índole, la gente siempre compite por el que da más o por el que dio menos, o quién trabajó más o quién trabajó menos, o yo voy a hacer menos que el otro porque el otro dio. Esas son tonterías. Debemos dar y dar con amor, no detenernos en ese punto, ¿no? Yo te invito a que esparzas amabilidad a tu alrededor. Es entender que la amabilidad es una forma de dar. Ser educado es una forma de dar. Aprendamos a dar, aprendamos a darnos, aprendamos a dar una sonrisa. Un gran filósofo, maestro, enseña que toda palabra bondadosa que nosotros podamos hacer a otros es una flor, y que todo acto bondadoso que podamos hacer hacia otro es un buquete. ¿Por qué no repartir diariamente muchas flores y miles de buquetes? Meditemos en ello porque realmente ese es el camino. Es importante que aprendas a descubrir tu potencial y comenzar a dar desde tu corazón. Porque todos tenemos un plan de vida. Yo voy a citar un plan de vida que no es la primera vez que lo menciono. El maestro Abreu, un músico maravilloso, al cual hoy en día está restituyendo, porque mi hijo hoy en día es parte de esa escuela del sistema de orquesta y ojalá permanezca por mucho tiempo allí. Y me hace ser una de esas personas que está recibiendo el trabajo del maestro Abreu, un músico que se encargó de preocuparse porque todos los niños en Venezuela pudiesen aprender música culta, que es la verdadera música, y aquellos niños más destacados recibirían hasta un instrumento de regalo, ¿no? Y eso es maravilloso porque ese señor aprendió a dar dentro de su potencial, descubrió su plan dentro de sí y aprendió a dar. Y así miles de personas que han aprendido a dar lo mejor de sí, como el caso de Martin Luther King luchando por la segregación racial, una Teresa de Calcuta preocupándose por ocupar un lugar entre la gente que va a muriese por lo menos atendida y acompañada, ¿no? Y así miles de proyectos hermosos donde la gente se ha encontrado. Tú sabes pintar, puedes enseñar a otros a hacerlo. Tú sabes oratoria, puedes enseñar a otros a través de tu oratoria. Es clave entonces entender cuál es tu potencial y dar desde ese potencial. Hoy en día es fácil. Hoy en día tenemos herramientas como Instagram, YouTube, Pinterest, herramientas que nos permiten dar de una forma masiva, a veces sin ver a las personas. Y eso es clave en este tiempo. Pero debes dar aquello en lo cual tú eres bueno. Yo amo la filosofía, amo los temas religiosos, amo los temas espirituales, amo los temas de crecimiento personal e incluso a niveles de emprendimiento, y yo los doy por estas vías sin costo alguna, porque es una de mis formas de dar, una de mis formas de dar lo que yo puedo dar a este mundo. Entonces debemos dar y ubicar en aquello que nosotros somos buenos y dar desde ese punto. Eso es clave que lo empiecen a meditar desde ahora, porque dar no debe limitarse a pequeñas cosas solamente. También debemos tener un sueño grande de dar. No solamente un sueño grande de lo que queramos para nosotros, sino en tu sueño gigantesco del cual hablamos en diciembre, por cierto, y ahí quedó en YouTube grabado. En mi sueño debe haber mi sueño de dar, y ese sueño de dar
depende de yo haber descubierto el potencial y dar, feliz de dar, feliz de dar. Entonces, una forma importante de dar que pocos conocen es bendecir todo a tu alrededor. Bendecir todo a tu alrededor diariamente es una forma de dar, es dar. Entonces bendícelo todo. Bendecir es bien decir. Bendecir es llamar las partículas positivas de todo a nuestro alrededor. Personas, animales y objetos. Tú puedes bendecir tu vehículo. Tú puedes bendecir a tu vecino. Tú puedes bendecir a tu familia, a tu hermana, a tus hijos. A tanta gente. Bendecir es una forma de dar. Enseñar y educar es dar, que es lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que venimos haciendo durante muchos años y lo continuaremos haciendo con la finalidad de ayudar y de dar. Escuchar, aprender a escuchar, tal cual lo hemos dado hasta en una charla que hablamos de solo escuchar. Aprender a escuchar es una forma de dar. Entonces, cuando tú te sientas y en silencio por 10, 20 minutos, 30 minutos, una hora, solo te sientas a escuchar a otro, tú estás dando. Sonreír. Sonreír, que a mis amigos de Midley y de YouTube les estoy compartiendo la sonrisa de mi bebé, que es mi regalo más hermoso. Sonreír es el mejor regalo que le podemos dar a la vida, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a todos. Entonces, aprendamos a sonreír. Quiero que sepan, yo estoy aprendiendo a sonreír. Antes no sonreía, ahora sonrío. A veces me olvida, sonrío nuevamente. Sonreír es dar, y es dar a todo nuestro entorno. La sonrisa es tan mágica que cuando nosotros dictamos cursos de venta o telemarketing, te enseñamos que cuando haces una llamada telefónica donde no te ven, debes sonreír, porque la energía que proyecta la sonrisa es tan grande que vale la pena estar todo el día sonrientes, además de todos los beneficios que trae, que son muchos. Daremos en algún momento una charla sobre la sonrisa. Obviamente la caridad y la limosna es dar. Tan hermoso y tan profundo es el tema de caridad que en la traducción bíblica en la Biblia latinoamericana, el Corintios, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aunque la versión Reina Valera de la Biblia dice amor, la verdad es que el amor y caridad es lo mismo. La caridad es amor divino, es amor aplicado, amor llevado a la práctica. No solo decir te amo, o como los amores de Neruda. Neruda hablaba de que él no creía en los amores que no venían con el pan y la leche a un lado, porque son amores de acto. Yo puedo decir que yo amo a mi hijo, pero si yo no le doy de comer, si no lo sustento, yo no lo quiero. Entonces, son amores de pan y leche, como decía el poeta. Entonces es importantísimo entender que dar limosna también es dar, y la caridad en general es dar. Hay algo importante que me ha dicho mucha gente. Tú que hablas mucho de la ley del magnetismo, de vibración, me han preguntado, mira, pero cuando tú estás pensando mucho en los pobres, no te estás enfocando en la pobreza. Sí, es cierto. No se trata de enfocarse en decir yo voy a ayudar a los necesitados. Tú vas a dar a quien lo quiera, a quien lo necesite incluso, pero tú no tienes por qué pensar en la pobreza, sino solo en el acto de dar. Y eso es importante que se entienda, estar allí. Mis mayores proyectos son educativos, enseñar, educar la mente de las personas, pero siempre trato y tengo en la medida de lo posible algo para darle al necesitado que llega hasta mí. Pero yo no salgo a buscar a los necesitados, ellos llegan. Y la enseñanza la damos para que lo tomen quienes también lleguen. Entonces es importante entender eso. No tienes que salir a buscar a quién dar.
tienes que dar a quien esté, divulgar y estar allí tú disponible, aunque parezcas una bandera solitaria, alzada, a lo lejos, ahí tú la levantas y van a llegar a ti aquellos que debas ayudar. Y eso aplica hasta para la limosna y para la caridad en general. De todas maneras, como dicen los antiguos poemas musulmanes, por cierto, la primera caridad es la que nos damos a nosotros mismos cuando aprendemos a vivir y cuando aprendemos a estudiar y transmitimos ese conocimiento. Fíjense que recibir es dar. Ya yo se lo había comentado, recibir es dar. Tengo que aprender a recibir. Si yo no he aprendido a recibir, tampoco sé dar. Y eso aplica a todo, relaciones de pareja, amistades, hermandades. Si yo voy a dar, debo recibir. Y si voy a recibir, debo dar. Sobre el tema de recibir, aunque es un poquito, me salgo un poco de la temática principal, es importante que recibir y no retribuir es una forma de robo. Nosotros también debemos, cada vez que recibimos, retribuir, aceptarle a todo el mundo lo que nos quiera dar, pero también deberíamos retribuirle a todos aquellos que nos dieron. Y es parte de ese ciclo de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Es como una rítmica, dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir, lo cual hace que entendamos que es como una rueda. Si no se da y se recibe, no rueda, porque cada uno pertenece a un ángulo de 90 grados de ese eje de la rueda. Entonces es importante entender que dar y recibir es parte de lo mismo. Dar las gracias es dar. Acostúmbrense a dar las gracias por todo, a todos, a la vida, al universo, a Dios, al vecino, a los amigos. Siempre den las gracias. Es esencial dar las gracias en la vida, porque primero la gratitud es una de las energías más elevadas que existen. Quien practica la gratitud está en una escala evolutiva más alta que el que no la practica. Y en la vida o damos las gracias o nos lamentamos, y es mejor dar las gracias que lamentarse. Las lamentaciones y las quejas solo generan más de lo mismo. No podemos esperar de la queja nada diferente a mantener el status quo de las condiciones bajo las cuales nos podamos encontrar en ese momento. Entonces vamos a dejar de quejarnos y vamos a dar siempre las gracias, y dar las gracias por todo, siempre darle las gracias a todos por todo, en todo. Entonces, señores, hasta acá de lo que hoy queríamos conversar. Las personas que tengo en el vivo, si desean hacer preguntas, este es el momento excelente para hacerlo. Entonces estoy atento, ya soy todo oídos, y a su vez también voy a nuevamente a mirar y activar para poder ver el chat, por si hay preguntas por chat. ¿Hay preguntas? Sí, Ramiro, buenas noches. Saludos cordiales para todos y para ti también por tan bella charla. Quedan resonando muchas cosas, sobre todo ese juego que es como una respiración, una inhalación y una exhalación. Dar Sí. y recibir y dar. Y fíjate que en la mitología, el egoísmo de Narciso, en el campo de la mitología griega, por no recibir ese amor de la ninfa Eco, fíjate lo que sucede.
él realmente es condenado, ¿no? Y eso por los dioses es mal visto, porque cuando tú no recibes tampoco, ¿cómo lo puedes dar? Es egoísmo. Y ahora que lo explica o lo plantea en esta charla, me gustaría que ampliases un poco para ver bien esa bomba de dar y recibir. También recuerdo que en la oración simple de Francisco, él dice, dando es como se recibe. Entonces, parece que hay que verlo en ese fluir entre recibir y dar, como respirar. ¿Nos puedes ayudar un poco y ampliar? ¿Y qué pasó ahí con Eco y con Narciso, ese egoísmo, ese narcisismo que nos encierra en un yo y no nos permite recibir del otro y tampoco le podemos dar? Muchas gracias, amigo. Sí, fíjate que hay algo interesante en este tema, ¿no? Y tú mismo lo estás comentando en la pregunta. La respiración. Es exactamente. Yo di el ejemplo de la rueda. Si yo considero que un eje es dar y otro es recibir, si yo solo doy, la rueda se va a trancar. Necesito recibir para que se dé el impulso completo. Y el de la respiración también. De hecho, uno es inspirar y otro es expirar. ¿Qué pasa? La gente incluso cuando aprende, porque lo lee en temas de corte espiritual, lo aprende en su religión, lo lee en algún libro filosófico y le gustó la idea, y aprenden a dar. Aprenden a dar con ciertas limitaciones, pero lo hacen. Comprenden el principio de que también debo dar de vez en cuando, porque cuando yo doy, yo recibo, hasta por cierto interés. Pero lo interesante de esto es que cuando yo solo doy, si yo padezco del problema del egoísmo, voy a dar y no voy a recibir. No voy a permitirme recibir. Y va a estar justificado ante que yo estoy dando de una forma desinteresada, o que yo no quería ningún beneficio, etcétera, etcétera. 10 millones de justificaciones. Y lo que sí se sabe, lo saben los maestros como Francisco de Asís, es que solo dando se recibe y solo recibiendo se da. Porque es lo mismo. Si nos vamos al tema de la ley de polaridad, es exactamente lo mismo, dar y recibir. Es exactamente. Si yo solo recibo, importante, soy un ladrón si yo no retribuyo. Entonces es ahí el tema. Mucha gente me dice, ¿qué ves tú delicado de ser millonario? Y yo le digo, yo no veo nada de delicado de ser millonario. Si soy millonario, bienvenido a los millones, porque los puedo utilizar en mis planes y mis sueños y mis proyectos de dar y ayudar. Pero si es una responsabilidad muy grande tener millones de dólares acumulados o miles de dólares acumulados y no invertir ni un solo porcentaje de ese dinero en darlo en un proyecto, en darlo en un beneficio para el prójimo o para el necesitado, incluso como lo enseña la Biblia. Pero tengo que entender que yo voy a tener una retribución y la tengo también que aceptar. Entonces, en algunas oportunidades a mí me ha pasado, personas que yo sé que son muy necesitadas me han dado un regalo que me da pena, pero yo lo recibo. Y si considero que esa gente necesita mucha ayuda, en algún momento les retribuyo algo. Pero incluso es muy doloroso despreciar a una persona que nos va a dar algo cuando lo está dando desde el amor, desde la gratitud. Entonces debemos siempre recibir y entender que cuando no recibimos esto tiene una penalidad, como la pudo vivir Narciso ante el desprecio a la ninfa Eco según la mitología, ¿no? Y le hizo perder la forma humana según lo enseña la mitología. Entonces es como respirar.
Y lo interesante es lo siguiente, que ese dar, si yo dejo de dar, dejo de respirar, y si yo no recibo, también dejo de inspirar como tal. Entonces no puedo detenerlo. Es algo que tiene que ser constante en mi vida, el hecho de dar y el hecho de recibir. Lo bueno es que la acción que debemos ejecutar es la de dar. El recibir viene como resultado de dar y debo aceptar lo que estoy recibiendo. Eso es todo. Porque entonces yo no voy a dar pensando, oye, que ahora quiero que venga tal cosa. No, es que yo doy y yo voy a recibir algo. Yo no tengo que sentarme a entender ese algo que estoy recibiendo de por qué ni nada, solo lo recibo. Y una vez lo recibo, estoy cumpliendo con el plan, estoy cumpliendo con ese principio. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Ejecutar el principio de dar en todos los aspectos que lo hemos visto hoy, lo hemos conversado, y estar abierto a recibir cuando se dé el caso, que se va a dar, y que se produce muy comúnmente el hecho, repito, de que hay mucha gente que practica dar. Entonces en el fondo el aspecto egoísta y avaro de la persona se camuflajea o se va a la otra polaridad, no recibo porque yo no necesito, y eso trae el mismo problema porque continúo ahora en otro lado de la polaridad, pero sigo en el mismo problema de no dar o de no recibir. Entonces este tema tiene variantes interesantísimas. Lo importante es, repito, el ejemplo de respirar me encanta. De hecho, a partir de ahora lo voy a tomar también como ejemplo en futuras charlas, porque es maravilloso el tema, es muy propio, así como los latidos del corazón también pueden utilizarse para este fin, y la ley de ritmo es la que sustenta este principio. La ley de ritmo precisamente es la que nos permite ver que es necesario contar con ambas acciones. ¿Qué pasa? Mucha gente no da, y eso también es serio, porque eso sí genera otros efectos bastante difíciles en la vida, y son esas vidas vacías que hoy en día en nuestra sociedad es tan común ver. Entonces los invito a dar y a dar hasta que duela. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, escucho perfectamente, Marieta. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo, algo me está haciendo ruido acá, porque fíjate, yo quiero que me ayude. Yo ahora recibo, pero con la mayor felicidad del mundo. Antes me costaba mucho recibir. Aprendí a hacerlo, cada día lo hago y con qué gratitud, o sea, qué felicidad siento cuando me dan. Pero yo antes decía, no, gracias. No, la verdad me da mucha pena. Y muchas cosas, pues dejé de recibir. Entonces pregunto, ¿eso era un yoísmo oculto en mí, algo que yo no estaba viendo? Porque de dar, pero dar y dar, pero eso sí me costaba recibir. Qué bueno que lo he cambiado, pero la pregunta es, ¿esto es un yo oculto o cómo es el tema? Y en una oportunidad incluso yo fui nombrada vendedora del año, y cuando me entregaron el premio yo que no lo quería recibir y me puse a llorar y todo. Parece que como que no me sentía merecedora. Entonces pregunto, ¿qué me estaba pasando? Porque esto me está haciendo ver cosas que era mi vida anterior. No sabías dar, has aprendido a dar. Ya tú tienes tiempo que estamos en contacto y hemos hablado antes de esto, y en algún momento lo captaste y aprendiste a recibir, o estás aprendiendo a recibir, y eso genera un cambio. Fíjate que mencionaste una de las causas por las cuales a veces no recibimos, no nos sentimos merecedores, y eso también está equivocado, no sentirnos merecedores, porque nosotros también debemos entender que este mundo vino o fue creado, lo dicen todas las teologías, para que el hombre
se enseñoree sobre este mundo. Entonces, en teoría, merecemos todo lo que él contiene, ¿no? Pueden haber una que otro detalle importante o discutible sobre lo que acabo de afirmar, pero realmente en términos generales sí, nosotros somos merecedores de todo lo que nosotros podamos recibir. Ahora, no sentirnos merecedores es una forma de no aceptar ese proceso de recibir, y debemos recibir porque si llegó a nosotros es porque lo merecemos. Lo bueno y lo malo que llegue a nosotros llegó porque no lo merecemos, nos cuesta entenderlo o no. Es tan sencillo como eso. Nos lo merecemos, bueno y malo. Lo bueno lo recibimos con humildad, dando las gracias porque lo estamos recibiendo, y lo malo lo recibimos también con humildad, meditando el por qué nos hicimos merecedores de ese aspecto negativo. Entonces es importante siempre tener eso en cuenta. Me contenta tu palabra porque sé que precisamente has estado aprendiéndolo, lo recuerdes o lo tengas consciente o no. Tú hace tiempo estuviste en una charla parecida a esta con nosotros que no quedó grabada y hablamos de este tema, y sé que gracias a Dios ha dado resultados. Me contenta, y el próximo año me estarás contando cosas aún mayores sobre este mismo tema. Sí, claro, ya me lo hiciste ver, ya lo vivo con mucha gratitud, de verdad agradecida, Ramiro, y todos ustedes que saben mucho, Dios mío, yo los oigo, me encanta, ay Dios, qué bello. Bueno, buenas noches, aquí estoy todavía, pues sigo aquí. Perfecto, buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Mire, buenas noches. Buenas noches. Nereida, ¿cómo estás? ¿Qué es de tiempo? Te estaba recordando en estos días. Estaba perdida. Sí. Pero volví. Qué bueno. Mucho trabajo, pero agradecida. Ramiro, al inicio o en el intermedio, no recuerdo, ¿no? Hablaste de la sonrisa, de recibir cada momento o cada circunstancia de la vida con la mejor actitud, ¿no? Sí. Entonces, he observado, ¿no?, a nivel laboral, que tenemos dos realidades bien definidas. Una generación que de verdad que siempre anda con una actitud bien fuerte, ¿no? Con esa frente, con las dos líneas bien definidas, porque siempre tenemos que marcar el control. Y esta generación que nos muestra una sensibilidad extrema. ¿Cómo manejarnos en estos dos mundos, pues, en estas dos generaciones que de verdad que nos cuesta? Porque a través de la mirada observamos tanta rigidez, ¿no? Porque la frente lo marca con dos líneas bien definidas, ¿no? Y esta generación tan sensible que tenemos, que con una mirada, oye, le decimos está mal, y ellos se sienten muy vulnerados por cualquier razón. Entonces, mi preocupación es cómo orientar y cómo dar más, pues, cómo dar más en esta realidad tan fuerte que vivimos. No sé si me explico, ¿no? Sí. Estoy como un poco muy movida, ¿no? Mira, mi primera respuesta del tema, incluso tú que estabas viendo en línea, viste que presentamos unas frases de Gandhi. Si yo sonrío, me sonríen, o si me enojo o estoy enojón, van a estar serios conmigo. Lo primero que tú debes hacer es practicar sonreír. Yo no recuerdo ya, quizás hace 12 años o más, no, más de 12 años, hace 14 años, recuerdo que yo era una persona muy seria y me coloqué en aquel entonces la meta de sonreír, y todavía es una de las metas que tengo, pero sonreír más de lo que lo hago. Y yo recuerdo que le dije a una compañera de trabajo, mira, cuando llegue en la mañana todos los días me vas a mirar
y todos los martes a las 3 de la tarde nos vamos a reunir y tú me vas a decir cómo estoy llegando en las mañanas. Y cuando yo llegaba ese día martes, ¿cómo estuve esta semana? Nada, llegaba con cara de perro. Y yo, oh. Y así pasaron años. Todavía de vez en cuando sale la cara de perro cuando me descuido. Entonces tengo que trabajar la sonrisa, Incluso David Goleman, padre de la inteligencia emocional, dice que tengo que trabajarla, aunque sea la sonrisa. Hipócrita, sí, hipócrita. ¿Por qué? Porque el ser humano, dice la inteligencia emocional, y te voy a contestar desde la perspectiva del área de inteligencia emocional, muy basado incluso en lo que dice Daniel Goleman, que es la persona que popularizó la frase inteligencia emocional. Él dice que nosotros mimetizamos, es decir, aunque las emociones a nosotros nos llevan a actuar, también podemos actuar para generar emociones. Entonces él dice que el solo hecho de sonreír obligado te va a cambiar el día. El solo hecho de sonreír obligado le va a cambiar por neurona espejo el día a la gente que está cerca de ti. Lo que pasa es que la persona con mayor carácter es la que se va a imponer. Si la persona que aprende a sonreír es la que se impone en el ambiente, llámese laboral, familiar o lo que sea, los demás, lo quieran o no, te van a imitar. Entonces Daniel Goleman dedica todo un capítulo de su libro Inteligencia Emocional solamente a decirte esto, a decirte que te obligues a tener una sonrisa, y esa sonrisa va a hacer que todo cambie. Él dice que la gente llega a una oficina específicamente en la mañana, y cuando llegan con la cara seria porque hay un problema laboral, por una situación que se traen de la casa, esa seriedad hace que los demás, sin darse cuenta, mimeticen su rostro, y cuando ven, todos están tristes. Entonces ese es el detalle importante. Él dice, si tú lo haces al revés, vas a influenciar en positivo eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Sonreír, trabajar el estado de ánimo y transmitirlo, porque repetimos, cuando inicié a hablar hoy, les comentaba que dar era un tema que iba más allá del solo hecho de dar, de lo que nosotros entendemos por dar, sino que levantarme con una sonrisa puede cambiar por completo lo que yo le estoy dando a mi mundo y a mi entorno. Yo antes pensaba que incluso la sonrisa fingida no tenía ningún valor y pensaba que era negativa. Y luego entendí que hasta esa sirve, porque lo explica la inteligencia emocional, lo explica Daniel Goleman a detalle. Ahora, ya el tema de las generaciones de cristal y todo, eso es un tema un poquito más árido. De verdad es un tema complejo estas generaciones, pero igual pueden ser influidos por una sonrisa, por una palabra agradable, es posible. Pero tenemos nosotros que tener la mayor, el mejor estado de ánimo al momento de hacerlo, porque me ha pasado, me acuerdo que en una oportunidad yo tenía un entrenamiento de una persona que estaba entrenando para las ventas. En ventas se enseña una técnica que es del rapport, y cuando tú te conectas utilizando la técnica del rapport de la PNL, tiene un tema. Yo le digo a la gente de ejemplo, eso es como el Bluetooth o como el antiguo infrarrojo de los teléfonos, que cuando tú te conectas, por ahí también pasan cosas que pueden dañar tu equipo, pueden pasar virus o cosas así. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando tú te conectas con otra persona, tú te conectas con la persona, entonces tú tienes que ser el dominante. Y me pasa que en una oportunidad, enseñándole yo la técnica a una persona, la persona me dice, para ventas, mira, yo conecté al cliente y el cliente me convenció de que el producto no es bueno. Y a mí me dio risa, porque ciertamente, claro, la persona tenía una convicción más alta sobre este concepto que tú. Y eso pasa en todas las relaciones humanas. Sonríe, sé feliz, y eso transmite. Y esa es una forma de dar bonita, una forma de dar bien, porque con esa sonrisa, la sonrisa es más poderosa que la bravura, tiene mayor poder, tiene mejor
sentido y te va a dar resultados inmediatos, pero debe practicarse. Y entendamos que el simple hecho de forzarla ya trae resultados importantes. Y yo lo he experimentado, lo repito, yo era una persona todavía incluso sencillamente seria, y eso no lo recomiendo. Entonces, si hay alguna otra pregunta para ya finalizar. Bueno, yo misma estoy. Adelante. Ramiro, yo sé que, bueno, sonreír ahora con el tapaboca, con la careta, yo uso lente, es difícil, ¿no? Bueno, pero yo quiero que tú refuerces en este espacio aprender a sonreír con la mirada, pues. No nos queda de otra. Mira, no importa si no te ven la sonrisa. De hecho, igual se percibe en esta zona. O haces como una persona. Mi cuñado, bueno, que ya él se divorció de mi hermana, pero siempre va a ser mi cuñado. Él saluda así, él hace así. Entonces mueve sus cejas y saluda, ¿no? Entonces, pero incluso aunque no te vean, ella tiene un efecto. Les repito, cuando dictamos entrenamientos de ventas por teléfono, telemarketing, una característica es que te mires en el espejo y sonrías, así sea hipócritamente. Cuando tú sonríes, eso se transmite por teléfono. Se transmite por teléfono y da resultados positivos. Si tú no estás en condiciones de sonreír, no llames. Eso es lo que se dice en un entrenamiento de ventas telefónicas. Entonces imagínate, si por teléfono la sonrisa tiene resultados, imagínate la sonrisa aunque tengas ese mataboca. ¿Cómo es? Mataboca o tapaboca, ¿qué le llaman? Tapaboca. Tengan ese tapaboca, que por cierto, la gente que siempre tiene eso puesto, tenga presente también que el cerebro pierde oxígeno, entonces no estén todo el día con eso puesto, busquen formas de no tener que tenerlo puesto todo el tiempo, ¿no? Y mientras lo tengan puesto, la sonrisa, fíjate, no tengo un tapabocas, tengo la sonrisa, pero se nota que estoy sonriendo. Es válido. Y aunque no se vea, eso produce un resultado y es contagioso en el caso de oficinas, aunque todos tengan tapabocas puestos. Es importante eso. Y quienes tengan que estar en una oficina con un tapabocas todo el día, les recomiendo se pongan la máscara larga y no tengan el tapabocas porque no es bueno para la salud. Entonces, si hay alguna otra pregunta. Claro que sí, Ramiro, porque el tema está interesantísimo. Es verdad, la sonrisa no se ve, pero se siente. Sí. Como muchas otras cosas, están presentes allí, porque es una actitud. Ahora, mira, Ramiro, fíjate que se me ocurre lo siguiente. ¿Cómo pensar ese recibir cuando lo que nos están dando, por ejemplo, es una crítica? Cuando nos están dando un cuestionamiento, o inclusive una afrenta, una ofensa. Claro, se me antoja decir, bueno, si yo no recibiera, por ejemplo, esa ofensa, no puedo dar el perdón. Pero entonces ahí hay un mecanismo, ¿no? Puedes tú, abusando de tu tiempo y de los demás escuchas que están presentes, puedes tú darnos unas luces sobre eso, por favor. Mira, primero te voy a comentar algo de la perspectiva budista, ¿no? Quienes me conocen saben que podemos hablar de budismo, podemos hablar de islam, podemos hablar de catolicismo. Yo soy bautizado católico y con pensamiento hermetista, ¿no? Así que podemos hablar de todo un poco, ¿no? No es que sea budista. Pero fíjate que las cosas malas yo puedo no recibirlas. El Buda en una oportunidad le dice o le enseña a los discípulos cuando le dicen sobre las ofensas, él dice, si tú me traes un regalo, si tú le llevas un regalo a alguien y no lo aceptas para ti, ¿de quién es el regalo? Y ellos responden, del que le queda el regalo en la mano. Entonces el Buda le responde al hombre, yo no acepto tu ofensa.
porque la persona estaba ofendiendo al Buda. Yo no acepto tu ofensa. Entonces, ¿qué le digo al Buda? La ofensa es tuya y te queda a ti. No la acepto. Pero hay algo interesante. El Buda no practicaba el perdón porque no tenía necesidad de perdonar. Porque no te estaba culpando. Entonces, esa misma persona vuelve como varios días después a aquel Buda a pedirle perdón porque entendió que el Buda era un hombre santo. Y le llega y le pide perdón al Buda. Y el Buda le dice, yo no te puedo perdonar porque es que nunca te he condenado. Si quieres, ve y pídele perdón a mis discípulos, que varios de ellos no te han perdonado por lo que me hiciste. Y de verdad, ¿qué pasa? El perdón solamente hace falta cuando uno necesita perdonar. Entonces, si yo no necesito perdonar, puedo no recibirlo. Y eso es importante tenerlo presente. Ahora, volviendo al punto, porque eso es el Buda, y hay que ser un Buda para eso, o por lo menos un Bodhisattva. Ya volviendo al punto de nosotros, fíjate que la primera parte cuando comenzamos, hablamos de que recibes lo que das. Entonces, cada vez que alguien nos da algo que no queremos, debemos entender que estamos recibiendo algo que dimos. Y debemos meditar sobre eso. En algunos casos, sobre todo cuando este resultado viene de quien tú le estás dando, hay que tener un poquito clara la historia hindú del escorpión y el maestro, ¿no? Que el maestro estaba tratando de salvar a un escorpión y cada vez que le metía la mano el escorpión intentaba morderlo y él sin embargo seguía tratando de ayudar al escorpión. Entonces llega otra persona y le dice, si ese escorpión te quiere picar, ¿para qué tú lo quieres salvar? Y el maestro le dice, lo que pasa es que la naturaleza del escorpión es picar y la mía es ayudar. Entonces eso también lo tengo que tener muy presente al momento de recibir algo que yo puedo sentir que es una ofensa. A mí que me toca constantemente lidiar con personas que de toda clase, yo me he sentido ofendido ante cosas que algunos me han dicho y me he dado cuenta que esas ofensas han sido la forma en que yo recibí su comentario. Y que muchas veces esa persona ni siquiera me está ofendiendo, sino que es una forma de expresarse y aplica el tema del escorpión. Entonces yo debo tratar de entender muchas veces sobre eso que me están dando, que no lo estoy recibiendo de buena manera porque tiene una connotación negativa. Entonces yo debo saber definir de qué se trata, si es como el ofensor del Buda, si es como el escorpión o si es algo que yo debería entender de que está llegando a mí porque yo he estado enviando a eso. Si yo tengo una mala cara, obviamente tengo que recibir malas caras. Y no me doy cuenta que estoy colocando la mala cara. Hagan la prueba. Yo lo llegué a hacer, yo lo hago hasta cuando viajo a otros países. Voy en el carro y le saludo a Dios, a alguien como que lo conozco con mucho cariño. Y la persona me mira como loco, pero a la vez me saluda con cariño porque tiene que retribuirlo. O sea, ¿qué está pensando? Diga, bueno, está loco o será que yo no me acuerdo, pero la persona retribuye. Y una sonrisa también es retribuida. Cuando yo le sonrío a quien sea, la persona te sonríe. Y eso no tiene que ver si es hombre, si es mujer, no tiene nada que ver. Hay una retribución inmediata. Pero cuando pasa lo contrario es porque estoy dando otra cosa. Y ese es el punto más álgido a tomar en cuenta aquí. Yo siempre que recibo algo que me molesta digo, ¿qué estoy dando? Y en base a ese ¿qué estoy dando? Tomo las evaluaciones al respecto y las acciones que deba tomar, porque ciertamente entendí que posiblemente yo estoy dando algo equivocado. Entonces, en términos generales, esos son los tres aspectos. Ahora, el recibir, importante entender, el que ustedes no reciban algo negativo en ciertas condiciones es totalmente válido. Y solo lo deben recibir desde la perspectiva de evaluar por qué se está dando.
pero es importante que cuando es positivo yo lo reciba, porque la gente se niega hasta a recibir lo positivo. Y esto es parte de algo que es hasta bíblico, que la gente no entiende la Biblia cuando Jesús dice que si la persona te quiere obligar a que camines con él, vamos a decir una cuadra, no dice una cuadra, dice la medida de aquella época, acompáñalo 2 cuadras, no una, o si te pide 3, acompáñalo 6. Si te pide la capa, le das otra cosa. No recuerdo textualmente lo que dice el Evangelio y la gente no entiende lo que se está diciendo ahí. O que si te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Precisamente lo que se refiere a este mismo principio de sopesar, de recibir la experiencia que estás recibiendo tú al momento de tener una experiencia negativa. Entonces es todo un contexto importante, es muy amplio ese punto, pero me encanta esa pregunta, gracias por hacerla, porque es una perspectiva que debe quedar también clara, que también debe quedar clara también sobre el tema de recibir. ¿Alguna otra pregunta más o nos vamos? Buenas noches. Ramiro, perdón. Tranquila. Ajá. Sigue, Nere, tranquila. Bien, Nereida primero, cuéntanos. Hola Ana, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Ana, tranquila. Estamos saludando. Ana la conozco, excelente, gracias, mi cielo. Ramiro, una pregunta, ¿no? En esto que hablas de la reflexión del dar, a nivel laboral me ha ocurrido algo que mi colega, de repente, por la parte del rumor, ¿no? A través de la técnica del rumor, ellos han exigido que yo tengo que ser como más estricta, ¿no? Exigirle, y eso no es mi forma de ser. Mi forma de ser es trabajar desde la armonía, desde la conciliación, desde buscar soluciones, más no de estar constantemente presionando a la gente para que obtener los resultados. ¿Qué ocurre allí? O sea, ¿qué me están dando ellos a entender? ¿Que yo tengo que revisarme internamente? ¿O qué es lo que quieren ellos? De verdad que eso me está llamando la atención ahorita en esta reflexión que estamos haciendo nosotros aquí en el grupo. Mira, todo depende de los resultados que estés dando. Si tu equipo está dando resultados, yo no les prestaría atención. Pero si tu equipo no está dando resultados, entonces tienes que evaluar lo que te están diciendo y ver qué es lo que está pasando. O incluso hacer algunos ajustes en tu estilo. Pero eso podríamos conversarlo de pronto ya más a nivel privado si quieres. Pero lo clave es eso. Si todo está saliendo bien, a mí no me importa lo que los demás digan, pues está saliendo bien, me explico. O sea, yo estoy dando los resultados, mis indicadores están bien. Entonces ya siempre va a haber gente que va a querer que lo hagas a su estilo. Pero si tus indicadores están malos, están fallando, no estás dando los números adecuados, entonces sí tienes que revisarte. Si todo está saliendo bien, puedes evaluar si ellos te están dando alguna buena práctica, pero si ya es algo que va en contra de tu naturaleza, menos. De todas maneras, siempre debemos sopesar todo lo que nos digan, meditarlo y llevarlo a reflexión, y en base a eso poder tomar decisiones y tomarlo como planes de mejora. Bien, Ana, ¿estás todavía por allí? ¿Quieres preguntar algo? Sí, aquí estoy, Ramiro. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Te pregunto, con relación, ejemplo, ¿cómo abarcamos a las personas? Porque tú dices, hablas mucho de sonreír, de tener una buena actitud, ya nada más con cuando uno ve la expresión corporal de alguien, eso es importante, ¿ok? Y eso ayuda como a mantener un poco la calma en situaciones, digamos, de molestia. Y hay veces te ven y te dicen, así como que si tú te estuvieses burlando, como que si no estuvieses tomando en serio lo que te están diciendo, por el hecho de que tú no tengas una mala cara. ¿Cómo tú abarcas a esas personas y les haces entender que en efecto el hecho de que
estás pasando por la misma molestia o también te sientes incómodo, no tienes por qué tener el ceño fruncido, sino tener una actitud un poco más asertiva. ¿Cómo abarcas a esa persona y le haces entender que teniendo, o sea, una mejor actitud o una mejor cara, las cosas se pueden resolver mejor y no necesariamente tienes que estarte burlando o simplemente como que si no te importar? No sé si me explico. Sí, mira, lo que pasa es que desde mi ángulo, considero que eso que tú estás diciendo no es la regla, sino que se da de vez en cuando. Yo recuerdo hace varios años, yo trabajaba como mi área profesional en el área de computación, y yo estaba de gerente de un área de mantenimiento de aplicaciones en el área petrolera, ¿no? Y me tocaba supervisar algunos sistemas importantes, tanto escadas como financieros. Y una vez el sistema financiero se daña, el sistema financiero dentro de una industria, creo que dentro de todas las industrias que son de tamaño importante, tienen un peso enorme, ¿no? Y el sistema financiero estuvo 2 días caído, lo cual implicaba que nos podían despedir a todos. Y entonces un día me dice a mí, el que es mi jefe en ese entonces, me llega y me llama: yo no te veo preocupado, tú no te das cuenta de la seriedad de este asunto, de que nos van a votar, hasta a mí me van a votar, me decía a mí. Y yo le digo: sí, yo entiendo esa situación. Entonces yo le pregunto a él, se llamaba Simón, le digo: Simón, ¿y qué día es hoy? ¿Cómo que qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Domingo? A las 6 de la tarde. ¿Tú crees que yo estaría en la oficina un domingo a las 6 de la tarde si no me importara? Y tendría el equipo trabajando un domingo a las 6 de la tarde, sábado, viernes, casi amanecido, si a mí no me importara. ¿O qué quieres tú? ¿Que me despeine, me estrese y me muera? Pues si me muero no te resuelvo. Me despiden, buscaré un trabajo. Mientras tanto yo estoy resolviendo el problema. 2 horas después el problema se resolvió, ¿no? Pero fíjate que la gente, él quería que yo estuviese mortificado y no lo consiguió. Pocas cosas pueden conseguir eso. Ahora, eso no significó que yo no tuve la diligencia. Y eso es importante que se le aclare a las personas que caen en esa condición. Si hay algo que es importante entender: si yo voy a regañar a mi gato, a mi perro o a mis niños, me pongo serio. Porque si yo les digo a mi hijo así, lo castigo así, él no me va. Me tengo que poner serio y decirle: esto es serio. Un poquito como cuando Mufasa regaña a Simba en el Rey León, ¿no? Tenemos que estar serios. Entonces puede que en algún momento debamos también estar serios, porque lo amerita ese momento. Entonces siempre hay que tener un equilibrio y entender que en algún momento hay que estar serio. Yo no creo, si me atrevo otra vez a hacer una cita bíblica, que el Señor Jesús tenía una sonrisa cuando sacó a palos a los mercaderes del templo. Entonces eso es válido, eso es totalmente válido, y eso parte de la inteligencia emocional, saber cada momento. Pero estos son momentos minoritarios de la vida. Es decir, yo debo tratar de despertarme con una sonrisa y todo lo demás, pero posiblemente en el caso, sobre todo que ustedes me plantean, laboral, puede existir un momento donde yo pueda ponerme un momento serio y decirle a la persona: mira, esto es importante, que lo ataquemos y que lo hagamos de esta forma. Y aquí no hay tiempo que perder por esto y esto. Y se lo digo serio. Porque en algún momento una sonrisa sí puede ser vista como debilidad, puede ser vista como que no sabes en qué estás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco debo estar todo el tiempo serio o bravo, que es diferente a no estar sonriente. Entonces es importante entender esas sutilezas de ciertos momentos, sobre todo en los entornos laborales. Pero en el general de la vida, hasta en el mismo trabajo, cuando yo voy en un pasillo y voy caminando y voy viendo a la gente, yo debo sonreír. Y esa es la diferencia importante. Pero ciertamente en algún momento es necesario. Si ustedes han visto la película Intensamente,
se dan cuenta que lo peor que le pasó a la herida es querer sacar a tristezas de la vida de la niña, pues casi acaba con ella, porque es importante en algún momento entender que hay alguna cosa que necesitas experimentar. Y es cuando en los campos de inteligencia emocional se mezcla el tema de lo que es la ira o la rabia. Pues la ira es algo natural, pero la rabia es otro tema, está relacionado a la reacción o a un incremento de la ira, o como nosotros lo decimos claramente, con el temor, que yo considero que el temor puede ser positivo, pero cuando se convierte en miedo, es decir, cuando se intensifica, paraliza. Lo mismo pasa con estos temas. En algún momento puedo necesitar utilizar otros elementos dependiendo del contexto militar, el contexto de defenderte ante una situación de la vida, puede que sí, que son momentos minoritarios. Obviamente, yo le voy a sonreírle a un ladrón, posiblemente no sea muy conveniente, o a veces sí, depende de la condición. Entonces, es importante en ese sentido practicar un poco el discernimiento, de entender el momentum en el que estoy y entender que estos son minorías. No hay razón que me justifique que yo pase todo el día serio. No hay razón que me justifique que pase todo el día en una condición diferente a la que yo quiero recibir. Pero entendamos también que hay personas que les puede molestar en algún momento la felicidad, pero entiendan también que significa que ustedes, en esos casos, no están transmitiendo de forma completa. Es decir, no están conectando. Significa que no están completamente seguros de lo que ustedes están proyectando en ese momento, y la gente lo interpreta de otra forma y les hace comentarios. Porque en mi caso, muy poco he recibido un comentario de eso en los últimos 10 años. Y practico mucho este tema, y a estar más bravo yo le he sonreído, hasta en los momentos más críticos yo he aplicado estas técnicas y han tenido resultados maravillosos. Entonces sí tienen que revisar la convicción y la fuerza de ustedes en entender esto. Posiblemente en los inicios una sonrisa, cuando hablamos de la sonrisa, una sonrisa puede ser un poquito fingida y se note, pero aún así eso da mejores resultados que una mala cara. Entonces debemos ir con calma, pero debemos aplicarlo con mucha fuerza y persistencia, y pedirle a otra gente de confianza que nos ayude. Ojo, también algunas personas de suficiente confianza le pueden decir: no, mira, lo que pasa es que estoy practicando esto, y le explica, y una vez le enseña esto, y maravilloso, y todos felices. Entonces, bien, tarde, los felicito, de verdad tienen que tener unas ganas enormes de compartir este tipo de cosas para estar a esta hora, porque no, empezamos tardísimo y ya es tardísimo, pero precisamente eso es lo maravilloso de cuando uno de verdad hace las cosas de corazón. Yo no siento diferencia, excepto que veo el reloj, pero es una buena hora para hacerlo también. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos posiblemente no la próxima semana, sino la otra más arriba. Yo les estaré notificando cuando volvemos a vernos en una reunión un poquito más larga, y que de verdad pasen un excelente domingo, descansen, y que bueno, que Dios los bendiga y los acompañe. Un placer estar con ustedes.